Buenos días, alumnos y alumnas. Hoy vamos a ver el tema de naturaleza muerta. Así como en diferentes tipos de arte, como el cine, la literatura, el teatro y la música, hay diferentes géneros. En las artes plásticas y visuales también hay diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos el paisaje, el retrato, y entre ellos tenemos la naturaleza muerta. La naturaleza muerta puede llamarse también bodegón o en inglés still life. Son diferentes términos para hablar de lo mismo. La naturaleza muerta, como dijimos, también conocido como bodegón o still life en inglés, es una obra de arte que representa animales, flores y otros objetos, que pueden ser naturales, frutas, comida, plantas, o hechos por el hombre, como utensilios de cocina, botellas, vasos, antigüedades, libros, en un espacio determinado. Esta rama de la pintura o este género de la pintura se sirve normalmente del diseño, del cromatismo, o sea, del uso del color y la iluminación, para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía, aunque no siempre es así. Con orígenes en la antigüedad y muy popular en el arte del siglo XVII, el bodegón da al artista más libertad compositiva que otros géneros pictóricos como el paisaje o los retratos. Los bodegones, particularmente antes de 1700, a menudo contenían un simbolismo religioso y alegórico en relación con los objetos que representaban. Algunos bodegones modernos rompen la barrera bidimensional y emplean técnicas mixtas tridimensionales, usando asimismo objetos, fotografía y sonido y video. Hablando un poco de el simbolismo alegórico religioso, aquí vemos una naturaleza muerta pintada por Peter Claes en el año 1627, que se llama Naturaleza muerta con vanitas. Vanitas en latín significa vanidad. Ustedes saben que la vanidad es un pecado. El pintor lo que quiere representar acá es un poco el concepto de vanidad del ser humano. Vemos una calavera, vemos un reloj que representa el tiempo, vemos un libro que representa las obras literarias que el hombre quiere escribir y diferentes elementos que simbolizan el deseo del hombre de poder superar a la muerte, al tiempo, pero que no lo va a poder lograr nunca, ¿no? Porque la muerte siempre vence al hombre. Y eso es un poco el pecado de vanidad que mediante la naturaleza muerta el pintor quiere representar. Aquí vemos una naturaleza muerta de Pablo Picasso, o un bodegón de 1945 que toma un lenguaje cubista. Es un lenguaje que no trata de representar los objetos tridimensionalmente o realmente como nosotros estamos intentando, pero a su vez lo logra con otro lenguaje. A través del estudio de la naturaleza muerta o del bodegón vamos a ver un poco qué es la composición. La composición es algo muy importante que estuvimos viendo a principio de año, pero vamos a empezar a complejizar un poquito y a ver algunas cosas más en profundidad. El término composición significa básicamente organizar. Cualquier obra de arte, en la música, o en la escritura, o en el cine, en la danza o el teatro, se arregla o se compone junto con el pensamiento consciente. Los diversos elementos en el total del diseño se relacionan generalmente entre sí y a su vez con la totalidad de la obra de arte. En la composición hay muchos elementos que podemos tener en cuenta. Algunos de ellos son la medida, el color, que estuvimos viendo nosotros, la textura, los planos, el espacio, el ritmo, la estructura. Vamos a ver un poquito en detalle tres de toda la cantidad que hay, que son estructura, planos y ritmo. La estructura consiste en una disposición organizada de líneas que tienen como fin la distribución de elementos, tonos y colores con un efecto unitario y preconcebido. Se disponen los elementos para que obtengan un mayor valor estético. La función de la estructura es muy parecida al esqueleto humano. Si no tuviéramos nuestros huesos, nos derrumbaríamos. O como los cimientos o la estructura de un edificio. Lo primero que hace un arquitecto cuando hace un edificio es planear la estructura. Luego, sobre esa estructura se van poniendo todos los demás elementos. Si no tuviéramos esa estructura, se derrumbaría
nuestra obra. Observemos esta composición, esta naturaleza muerta de Auguste Bodegón, y vamos a tratar de ver cuál es la estructura que subyace, que está oculta en esta pintura. Bueno, si hacemos esa observación, ese análisis, la estructura va a estar compuesta básicamente por estas figuras geométricas, que son 3 rectángulos y un triángulo. Acá podemos ver que dentro de esa estructura o sobre esa estructura podemos ir colocando los elementos de nuestra composición, las frutas, las botellas, los diferentes elementos de nuestra composición. Si no tuviéramos esta estructura, nuestro trabajo, nuestros objetos estarían dispersos y no tuvieran una unidad. Esta sería la secuencia del proceso de trabajo. Primero tenemos la estructura. Luego, sobre esta estructura se incluyen los objetos de nuestra composición. Y finalmente podemos pintar y aplicar el color y nuestras luces y sombras para terminar nuestra composición. Vamos a ver ahora nuestro segundo elemento de la composición, que son los planos. En la pintura principalmente, pero también en el resto de las artes visuales, se llama plano a cada corte a lo largo de la profundidad simulada o inferida en nuestra imagen, en nuestra pintura, en nuestro dibujo. Entonces, en general tenemos un primer plano para las cosas que se encuentran cerca del espectador. Tenemos un plano medio en los cuales los objetos están a media distancia y el plano del fondo donde los objetos se encuentran detrás del segundo plano. Generalmente el plano más importante es el plano medio, donde se colocan los objetos de interés, más o menos centrados, y el resto de los objetos alrededor en primer plano o en el fondo, enmarcando o dirigiendo la atención del espectador al tema de la pintura. Veamos un ejemplo de los planos en esta composición. Marcados con rojo y con el número 1 tenemos el primer plano. Marcado con el número 2 y en azul tenemos el plano medio. Y el plano 3, marcado con amarillo, es el plano del fondo. Los planos nos ayudan para representar la sensación de espacio y profundidad. Indican también la ubicación en el espacio de los objetos. Nos permiten que los objetos no parecerían que están flotando en el aire, sino que están apoyados sobre algo. Vamos a ver nuestro segundo elemento de la composición, que es el ritmo. El ritmo es una palabra que nos hace acordar a la música enseguida, pero el ritmo también existe en las artes visuales. El ritmo es un elemento estructural de la composición, que generalmente es la repetición ordenada por figuras, formas, que producen una sensación de movimiento, dinamismo y equilibrio. Hay ritmo cuando existe una ordenación determinada de sus líneas de movimiento o una repetición armónica. Puede ser una repetición de líneas, puede ser una repetición de formas y puede ser una repetición de color o de luz. Eso va produciendo un ritmo visual. Cuando una pintura contiene la armonía del movimiento rítmico, la vista recorre la obra con fluidez, dirigida ya sea por las líneas, el color o las formas, o el color, que han sido ordenados por medio de ciertos esquemas previamente por el artista. Vamos a ver dos tipos de ritmos. El más fácil, el más sencillo, que se llama ritmo por repetición. En esta imagen, por ejemplo, los objetos que vemos representados, si bien no son exactamente iguales, casi tienen el mismo tamaño y el color. Están ubicados a una distancia igual entre sí y se repiten. También en un color similar. Podemos ver que hay dos objetos blancos y otros dos objetos que tienen colores análogos. Uno es dorado y otro es ocre. Esto produce una similitud en el espacio, la forma y el color. El espectador, al observarlos, sigue un ritmo que está en la composición. Vamos a ver un segundo ejemplo de ritmo, que es el ritmo por alternabilidad. En este ejemplo, la composición emplea un ritmo por alternabilidad. ¿Qué significa esto? Que alterna los diferentes elementos de la composición. O sea, las formas, los planos y los colores están alternados. Los objetos se superponen unos delante de los otros y existe una variedad de tamaño, forma y color bien pronunciado. Veamos ahora los dos ejemplos comparando
el ritmo por repetición y el ritmo por alternatividad. Cada uno de los dos ejemplos transmite sensaciones diferentes. El ritmo por repetición expresa una sensación de orden, quietud y seriedad. Y el ritmo por alternabilidad, en cambio, transmite dinamismo, movimiento y desorden. Es como si fueran dos ritmos o melodías diferentes. Uno es más ordenado y serio y el otro es más caótico y ruidoso. Bueno, espero que les haya gustado el tema y tener presente todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, sobre todo principios del dibujo, teoría del color y ahora un poquito más profundamente el tema de la composición. Tengamos en cuenta estos tres temas que vimos en relación al bodegón o a la naturaleza muerta. La estructura, los planos y los ritmos, y van a ser elementos que vamos a sumar a nuestros recursos visuales y vamos a poder divertirnos más, vamos a poder expresarnos mejor.